Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva parte del volumen 5 de Overlord. El día de hoy leeremos la parte 3 del capítulo 4, en la cual, bueno, ya veremos uno de los encuentros más interesantes que tiene la obra, ¿eh? Es un encuentro en realidad bastante curioso, porque es la primera vez que un ser de Nazarick a la altura de un guardián interactúa con un ser humano. Bueno, a ver, Sebas ya había interactuado con Suare, pero me refiero. Suare era un saco de basura, prácticamente. En cambio, aquí va a interactuar con un chico que está totalmente bien y que le pide que lo entrene. Es una parte interesante. Es una parte bastante chévere. Y además, después de esto, viene, desde la siguiente parte, también viene otro personaje que se suma más. No sé por qué estas partes me gustan bastante. En la novela ligera son muy chéveres. Así que bueno, vamos a empezar. No sin antes mencionar que hago directos al menos 5 veces a la semana por medio de Twitch. El link a mi Twitch está en la descripción de todos mis videos. Así que empecemos. Parte 3, capítulo 4, volumen 5. Día 3 de la luna de fuego inferior, noveno mes, 10 y 27 de la mañana. En el día 3, todo empieza a ocurrir. Klim estaba perdido en sus pensamientos mientras regresaba al castillo. Repetía en su cabeza la pelea que tuvo con Gasef en la mañana y cómo podría haber librado una buena batalla. Cuando llegó a la conclusión de qué estrategia emplearía la próxima vez, descubrió una muchedumbre desde la cual se escuchaban gritos de ira. Dos soldados veían a distancia, preocupados. En el centro de la multitud se escuchaba un alboroto. Sonaba peligroso. Klim congeló su expresión y se dirigió a los soldados. ¿Qué están haciendo? Los soldados se espantaron ante la voz que de pronto sonó a sus espaldas y voltearon a ver a Klim. Portaban lanzas y cota de malla. Sobre esta vestían una túnica con el emblema del reino. Era el atuendo normal para los guardias, pero se percibía que les faltaba entrenamiento. Para empezar, sus cuerpos no parecían estar ejercitados. No se habían afeitado bien y su cota de malla no estaba debidamente pulida. Daban una imagen descuidada. ¡Tú! Empezó uno de los guardias con un tono que dejaba clara su confusión y ligero enojo al ver que lo había sorprendido alguien más joven que él. Estoy en mi descanso. Los guardias se confundieron más al escuchar la respuesta directa de Klim. Les parecía extraño que el jovencito les hablara como si tuviera un rango mayor. En cualquier caso, decidieron que sería mejor tratarlo con respeto y corrigieron su postura. Parece que es un alboroto. Klim se aguantó las ganas de regañarlos y decirles que eso estaba claro. A diferencia de los soldados que vigilaban el castillo, los guardias que patrullaban la ciudad eran elegidos del pueblo, por lo que no recibían tanto entrenamiento. En realidad, solo eran plebeyos que sabían blandir la espada. Klim desvió su mirada de los guardias nerviosos hacia la multitud. Sería más rápido que lo resolviera él mismo a esperar algo de ellos. Entrometerse en el trabajo de los guardias tal vez excedía su autoridad. Pero su misericordiosa ama no lo perdonaría si ignoraba al pueblo en peligro. Ustedes, permanezcan aquí. Sin esperar respuesta, Klim se metió en la muchedumbre, apartando a quien necesitara para avanzar. Había unos cuantos espacios entre la gente, pero era imposible atravesarlos. Ningún humano normal lo lograría con facilidad. Mientras lo empujaban, escuchó una voz que provenía del centro. ¡Lárguense! ¿Eh? Lo repetiré una vez más. ¡Lárguense! ¡Maldito! Demonios, intentaban golpear a un anciano. Al salir de entre la multitud, desesperado y con la cara enrojecida, Klim vio a un anciano rodeado por varios hombres. A los pies de los hombres había un niño tirado como un trapo sucio. El anciano vestía con elegancia, parecía el sirviente de algún noble. Los hombres que lo rodeaban eran fornidos y debían estar ebrios. A simple vista, quedaba claro quién estaba causando el problema. Uno de los hombres, el más fornido, hizo un puño con todas sus fuerzas. Había una diferencia impresionante entre el viejo y él. Su corpulencia, sus músculos, su actitud violenta sin temor a la sangre. El viejo saldría volando fácilmente si lo golpeaba.
Aquellos a su alrededor, que también esperaban ese resultado, pensaron en la tragedia que estaba a punto de sucederle al anciano y gritaron. Pero entre ellos, solo Klim percibió algo extraño. Era cierto que el hombre se veía más fuerte, pero alcanzaba a sentir que el anciano emanaba un aire de fuerza absoluta. Al vacilar por un solo segundo, perdió la oportunidad de detener al hombre. El hombre agitó su puño y colapsó. Klim escuchó las exclamaciones de sorpresa a su alrededor. El viejo había golpeado la barbilla del hombre con una precisión y velocidad impresionantes. Klim, con su entrenada agudeza visual, apenas pudo ver el impacto. ¿Quieren que continúe?, preguntó el anciano a los hombres con una voz grave y calmada. Tenía una fuerza imposible de imaginar a partir de su aspecto y su tranquilidad. Al ver eso, a los hombres se les salió el alcohol de la cabeza y hasta las personas a su alrededor quedaron espantadas ante la energía del anciano. Los hombres perdieron toda intención de pelear. No, discúlpenos. Después de dar unos pasos atrás y ofrecer disculpas, tomaron a su compañero patéticamente inconsciente y huyeron. Klim no tenía intención de seguirlos. Estaba cautivado por el viejo que seguía de pie y lleno de gracia. Su postura se asemejaba a una espada. Su porte sería deseado por todos los guerreros. Tocó la espalda del niño, revisó su estado, le pidió a alguien que lo llevara a ser curado y partió. La multitud se dividió para abrirle el paso. Nadie podía alejar su mirada de esa espalda. Era así de impresionante. Klim corrió hacia el niño, preocupado. Del bolso que siempre llevaba, sacó la poción que Gazef le había dado durante el entrenamiento. ¿Puedes beberla? No hubo respuesta, estaba inconsciente. Klim abrió la botella y la vertió sobre el niño. La idea de que una poción debía beberse era común, pero bañarse con ella funcionaba igual. La magia era en verdad maravillosa. La piel del niño absorbió el líquido, su cara empezó a recuperar el color. Klim asintió aliviado. La gente que lo rodeaba volvió a sorprenderse, igual que cuando habían visto al anciano. Había usado un ítem caro, una poción. Klim no se arrepentía. Como alguien cuyo sueldo procedía de los impuestos del pueblo, era su responsabilidad mantener la paz y seguridad de éste. Dado que no pudo lograrlo, sentía que eso era lo menos que podía hacer. El niño debía recuperarse después de recibir la poción, pero por las dudas sería mejor llevarlo al templo. Klim volteó a ver a los guardias, notando que ahora había 3 más, quienes probablemente habían llegado, tarde, a contener el alboroto. Todos los presentes lanzaron miradas de crítica a los recién llegados. Klim llamó a uno de los avergonzados guardias. «Lleva al niño al templo. ¿Qué sucedió? Lo golpearon. Lo curé con una poción, así que debería ponerse bien, pero quiero que lo lleven al tiempo por cualquier cosa». «Sí, entendido». Después de encargarle el resto a los guardias, Klim decidió que no tenía nada más que hacer ahí. Un soldado del castillo no debería seguir metiéndose en los asuntos de otro lugar por tanto tiempo. ¿Puedes preguntarle los detalles a una de las personas que vio lo que sucedía desde el inicio? Por supuesto. Te encargo lo demás. Después de ver que el guardia empezaba a moverse, apresurado al recibir la orden, Klim se levantó y se fue corriendo. Ignoró al guardia que le preguntaba a dónde iba. Klim redujo su velocidad al ver que el viejo doblaba una esquina. Lo siguió hacia donde se dirigía. De inmediato vio su espalda alejándose. Quería llamarlo en ese momento, pero aún no juntaba el valor para hacerlo. Sentía la presión de una pared invisible. El viejo volvió a doblar la esquina, caminando hacia lugares cada vez más oscuros. Klim lo siguió. No pudo llamarlo en ningún momento. Eso ya era acoso. Klim se lamentó de lo que hacía. Por más que le fuera difícil llamarlo, era demasiado. Continuó siguiéndolo, sufriendo al intentar cambiar la situación. Llegaron a un callejón donde no había nadie más y Klim respiró profundamente una y otra vez, intentando reunir el valor para hablarle, como si fuera a declarársele a la niña que le gustaba. Disculpe. El viejo reaccionó y volteó a verlo. Su cabello era completamente blanco, al igual que su barba, pero su postura era excelente, semejante a una espada de acero. Sus bien talladas facciones estaban arrugadas, dándole un aspecto gentil, pero sus ojos eran los de un águila acechando a su presa.
Tenía la elegancia de un aristócrata. ¿Se le ofrece algo? La voz del viejo era algo ronca, pero estaba llena de vigor solemne. Klim tragó saliva al sentir una presión invisible sobre él. No podía hablar. Al verlo así, el viejo relajó la fuerza que había reunido. ¿Quién es usted? Su tono era amable. Klim se liberó de la presión y pudo volver a respirar. Me llamo Klim. Soy un soldado de este país. Quería agradecerle por haber realizado el trabajo que debió ser mío. Klim inclinó su cabeza profundamente. El viejo entrecerró los ojos, pensativo, y al darse cuenta de a qué se refería, murmuró. Eso. No se preocupe. Ahora, si me disculpa... El viejo intentó terminar la conversación y partir, pero Klim levantó la cabeza y le preguntó. Espere, por favor. La verdad es que me apena decirlo, pero lo estaba siguiendo. Sonaré atrevido, así que puede reírse de mí, pero... ¿podría enseñarme esa técnica que utilizó hace un momento, si no es mucho problema para usted? ¿A qué se refiere? He estado entrenando para hacerme más fuerte. Al ver su maravillosa técnica, pensé que me gustaría aprenderla. Por favor. El viejo observó a Klim de arriba abajo. Veamos. Muéstreme sus manos. Klim le presentó sus manos, y el viejo miró fijamente sus palmas. Su mirada le daba comezón. Después de voltear sus manos y ver sus uñas, el hombre asintió satisfecho. Son gruesas y firmes, las manos de un guerrero. Al escuchar eso y ver la sonrisa del viejo, Klim se sintió emocionado. Estaba tan feliz como cuando Gazef lo halagó. No, yo solo no le llego a los talones a un verdadero guerrero. No necesita ser tan humilde. ¿Puede ahora mostrarme su espada? Klim le dio su espada y el viejo la sostuvo con fuerza, observando su hoja. Ya veo, ¿es un arma de repuesto? ¿Cómo lo supo? Así que lo es. Mire, aquí tiene una abolladura. Al fijar la vista sobre el lugar señalado, vio que la hoja tenía un pedacito ligeramente golpeado. Tal vez había cortado mal algo durante su entrenamiento. Disculpe por mostrarle algo tan vergonzoso. Klim quería desaparecer. Como no tenía muchas habilidades, le prestaba demasiada atención a sus armas para subir sus probabilidades de triunfo, aunque fuera un poquito. O mejor dicho, hasta hacía unos segundos pensaba que les prestaba demasiada atención. Ya veo, a grandes rasgos comprendo su personalidad. Las manos y el arma de un guerrero lo reflejan. Usted parece muy agradable. Klim alzó la mirada y, ruborizado hasta las orejas, vio el rostro del anciano. Le mostraba una sonrisa gentil y elegante. Entendido, lo entrenaré solo un poco, pero... Klim quiso agradecerle, pero el viejo lo detuvo y continuó. Hay algo que quiero preguntarle. Dijo que era un soldado, ¿cierto? Verá, justo el otro día ayudé a una mujer y... El viejo se presentó como Sebas y le contó su historia. Klim se enfureció. No podía ocultar su disgusto al saber que hacían tan mal uso de la liberación de esclavos que Renner había proclamado, dejando la situación como antes. No era eso. Klim sacudió la cabeza. La ley del reino prohibía la esclavitud, pero aunque no fuera como esclavos, era común que se pusiera a trabajar a la gente bajo condiciones terribles con la excusa de que pagaran una deuda. Ese tipo de vacíos legales existía. No, podría decirse que la ley se había aprobado precisamente porque quedaban esas lagunas que podían ser explotadas. La ley que Renner estableció era prácticamente inútil. Ese pensamiento triste apareció en su cabeza, pero se deshizo de él. Tenía que pensar en la situación de Sebas. Klim frunció el ceño. Estaba en una situación de gran desventaja. Tal vez podrían contraatacar si investigaban acerca del contrato de la mujer, pero no creía que fueran a descuidar esos preparativos básicos. Si fueran a la corte, Sebas perdería sin duda alguna. El oponente no lo hacía porque sabía que podría sacarle más de esta forma. ¿No conocerá a alguien que no sea corrupto y que estuviera dispuesto a ayudarnos? Klim solo conocía a una persona, su ama. Klim estaba seguro de que no existía ningún noble más limpio, puro y confiable que Renner,
pero no podía presentársela. Ese tipo de persona seguramente tenía conexiones con varios en el poder. Los nobles con los que se relacionaban debían tener bastante autoridad. Si la princesa de la facción del rey investigara y la salvara con su poder, y esto afectara a la facción de los aristócratas, podría comenzar una guerra entre grupos. No era tan fácil utilizar su autoridad, sobre todo en naciones como el reino, donde era posible causar una guerra civil. No podía permitir que el reino cayera por culpa de su querida Renner. Por eso la conversación con Lacius se había desarrollado así. Por eso Klim no decía nada, o, más bien, no podía decir nada. Sebas tomó su silencio como respuesta, murmuró, «Ya veo», y dijo algo impactante para Klim. «De acuerdo con ella, parece que hay más personas en ese lugar, tanto hombres como mujeres». «No puede ser. Aunque no lo controle la organización dedicada al tráfico de esclavos, ¿existe un burdel como ese? ¿O quizá este es al que se refería?» Si solo es para permitirles escapar, tendría que consultarlo con mi ama. Posee terrenos propios y podría evacuarlos allá. ¿Será posible? ¿También podrán darle refugio a la mujer de quien le hablé? Lo lamento, Sebasama. No puedo prometerle nada sin preguntarle a mi ama, pero es una persona misericordiosa. Seguramente no habrá problema. Oh, debe ser una persona maravillosa para que confíe tanto en ella. Klim asintió en respuesta. No existía ama más estupenda que Renner. Cambiaré un poco el tema, pero ¿qué ocurriría si se encontrara evidencia de actividad ilegal como tráfico de esclavos en ese burdel? ¿También acabarían con esa actividad? Podrían destruirlo, pero no habría problema si se entrega a las autoridades correctas. Por lo menos quiero creer que el reino no es tan corrupto. Entiendo. En ese caso, tengo otra pregunta. ¿Por qué quiere volverse fuerte? ¿Eh? Ante el cambio de conversación más repentino que el anterior, Klim quedó atónito. Hace un momento dijo que quería que lo entrenara. Decidí que puedo confiar en usted, pero deseo saber el motivo por el cual quiere ser fuerte. Klim cerró los ojos. ¿Por qué quería volverse fuerte? Klim era un huérfano abandonado que nunca conoció a sus padres. Esto no era raro en el reino. Morir entre el lodo tampoco era algo fuera de lo común. Klim también había estado destinado a morir aquel día lluvioso. Pero ese día, Klim conoció el sol. El niño que vivía sucio entre las sombras fue atraído por su resplandor. De niño la admiraba, pero mientras fue creciendo, ese sentimiento fue cambiado de forma hasta convertirse en algo más firme. Era amor. Debía extinguir ese sentimiento. Los milagros que cantaban los bardos en las sagas nunca ocurrirían en el mundo real. De la misma forma que un humano jamás tocaría el sol, el amor de Klim jamás la alcanzaría. No debía hacerlo. La mujer que Klim amaba estaba destinada a ser la esposa de otro. La princesa jamás podría ser de Klim, alguien de origen desconocido, inferior a la plebe. Si el rey cayera y el primer príncipe fuera coronado, de inmediato obligaría a Renner a casarse con un aristócrata. Seguramente ya habían elegido alguno. Incluso podrían enviarla a casarse con alguien de un país vecino para conquistarlo. Era extraño que Renner, que ya estaba en edad de casarse, no tuviera esposo ni prometido. Ese momento era un instante dorado, tan preciado para Klim que si pudiera detener el tiempo, lo haría a cualquier precio. Si no usara su tiempo entrenando, podría disfrutarlo un poco más. Klim era una persona ordinaria, sin talento. Aún así, con su entrenamiento había obtenido bastante fuerza para un soldado. Entonces, ¿no sería un mejor uso de su tiempo conformarse con eso? ¿Dejar de entrenar y pasar el mayor tiempo posible al lado de Renner? Pero, ¿realmente estaría satisfecho? Klim admiraba su brillo como el del sol. Esto no era mentira, ni error. Era lo que sentía en lo profundo de su corazón. Pero, porque soy un hombre. Klim sonrió. Así era. Klim quería estar al lado de Renner. El sol brillaba reluciente en el cielo. Una persona no podría estar a su lado.
Aún así, quería subir lo más posible para acercarse lo más posible al sol. No quería admirarla desde abajo. Este era el deseo del joven, absurdo, pero apropiado para él. Quería convertirse en un hombre digno de ella, aunque no pudieran estar juntos. Gracias a ese deseo, podía soportar su vida sin amigos, su entrenamiento riguroso, el estudio que reducía sus horas de sueño. Si alguien quería burlarse de su estúpido deseo, que lo hiciera. Era un deseo que jamás comprendería alguien que no hubiera amado verdaderamente. Sebas entrecerró los ojos, observándolo con seriedad. Intentaba entender los innumerables significados que encerraba la breve respuesta de Klim. Después, asintió satisfecho. Esa respuesta me permitió decidir qué tipo de entrenamiento le daré. Klim intentó mostrar gratitud, pero lo detuvo con la mano. Me disculpo por lo que diré, pero usted no parece tener talento. Si en realidad quiere hacerlo practicando, tomará bastante tiempo, y yo no tengo tanto. Creo poder ofrecerle algo efectivo a corto plazo, pero será bastante duro. Klim tragó saliva. La emoción que los ojos de Sebas reflejaban le provocó un escalofrío. Mostraba una fuerza imposible, que hasta podría superar el máximo poder de Gazef. Por eso Klim no pudo responder de inmediato. Se lo diré claramente. Puede morir. No era una broma. Klim pudo sentirlo. No le importaba morir, pero solo si era por Renner. No quería hacerlo por una razón egoísta. No se debía a que tuviera miedo. Bueno, tal vez sí. Klim tragó saliva dudando. Por un instante, sus alrededores se volvieron tan silenciosos que alcanzaba a escuchar el tumulto a lo lejos. Si muere o no, dependerá de su corazón. Si hay algo que ame, algo que lo haga aferrarse a la vida con todas sus fuerzas, estará bien. ¿No le enseñaría técnicas de combate?, se preguntó Klim, pero ese no era el problema. Pensó en el significado de las palabras de Sebas, las absorbió y dio su respuesta. Estoy listo. Por favor. ¿Está seguro de que no morirá? Klim sacudió su cabeza. Quería aferrarse a la vida con todas sus fuerzas. Siempre pensaba en eso. Al observar profundamente sus ojos, Sebas entendió lo que pensaba. Asintió. De acuerdo. Entonces, practiquemos. ¿Aquí? Sí. Solo tomará unos minutos. Empuñe su espada, por favor. ¿Qué le pediría que hiciera? Klim desenfundó su espada, lleno de confusión y ansiedad ante lo desconocido, así como un poco de esperanza y curiosidad ante aquel hombre. El sonido de la espada recorriendo la vaina resonó por la estrecha calle. Sebas miró fijamente a Klim, quien empuñaba su espada contra él. Aquí vamos, permanezca atento. Entonces, al momento siguiente, espadas de hielo parecieron salir disparadas en todas direcciones, desde Sebas. Klim se quedó sin palabras. La hostilidad giraba alrededor del mayordomo como si fuera un torbellino. Una presencia tan densa que parecía tener color se le acercó con la fuerza de una ola feroz, y sintió que su corazón sería aplastado en un instante. Creyó haber escuchado el grito de un alma. Parecía que había ocurrido a su lado, pero también a lo lejos, e incluso como si hubiera escapado de su propia boca. Klim sintió que su conciencia empezaba a desvanecerse, hostigada por ese oscuro torrente de intimidación. Intentó deshacerse del miedo intenso. ¿Hasta aquí llegó el hombre? Prepárese, esto apenas es el comienzo. Mientras su conciencia se desvanecía, Klim alcanzó a escuchar la voz decepcionada de Sebas. El significado de esas palabras cortó profundamente su corazón, más que cualquier espada. Lo hirió tanto que olvidó por un momento el temor que veía como se le acercaba de frente. Su corazón dio un fuerte latido. ¡Fuf! Klim respiró profundamente. Sentía tanto miedo que quería huir, pero lo enfrentó con lágrimas en los ojos. Sus manos temblaban y su espada se movía de forma extraña. El temblor en todo su cuerpo hacía que su cota de malla resonara. Aún así, Klim apretó sus temblorosos dientes
resistiendo con desesperación el profundo miedo que Sebas le provocaba. Sebas rió con burla al verlo tan patético. Elevó su mano derecha frente a sus ojos y lentamente formó un puño. Después de unos cuantos parpadeos, lucía tan redondo como una esfera. El puño retrocedió lentamente, como si estuviera tirando de un arco. Al darse cuenta de lo que sucedía, Klim sacudió la cabeza hacia los lados, temblando. Por supuesto, ese deseo no conmovió a Sebas. Entonces, muera, por favor. Como si hubiera soltado una flecha, el puño de Sebas voló, el aire sonando como si se rompiera en pedazos a su alrededor. Es la muerte segura. Klim sintió como si el tiempo se expandiera, la imagen de la muerte perfecta acercándose a gran velocidad, en forma de una colosal esfera de hierro, mucho más grande que su cuerpo, dominó la mente de Klim. Aunque usara su espada como escudo, el puño la rompería con facilidad. Ya no podía moverse, la aguda tensión lo había congelado por completo. No hay forma de escapar de la muerte que está frente a mis ojos. Klim se rindió, enfureciéndose consigo mismo por pensarlo. Si no podría morir por Renner, ¿por qué no pereció en aquel momento? Debió morir solo, bajo la lluvia, temblando de frío. El hermoso rostro de Renner apareció frente a él. Se decía que las personas veían una imagen cuando estaban al borde de la muerte. Era un recuerdo del pasado, que aparecía al buscar una forma para escapar del peligro. Le pareció curioso que lo último que vería sería la sonrisa de su adorada ama. La Renner que Klim veía estaba sonriendo. Después de salvarlo, la joven Renner no le había sonreído. ¿Cuándo había empezado a hacerlo? No estaba seguro, pero recordaba que había sido una sonrisa nerviosa. ¿Se nublaría esa sonrisa al saber que Klim había muerto? ¿Sería como las nubes espesas que cubrían el sol? ¡Imbécil! La furia creó un torbellino en el interior del corazón de Klim. Ella lo recogió cuando estaba tirado, abandonado en la calle. Su vida ya no le pertenecía. Su cuerpo era de Renner. Debía luchar para hacerla feliz. ¿Cómo puedes decir que no hay escape? Sus intensos sentimientos se manifestaron, rompiendo las cadenas del miedo. Movió las manos, movió también los pies. Sus ojos estaban a punto de cerrarse, pero los abrió con desesperación, intentando percibir el puño que se acercaba a gran velocidad. Aguzó todos sus sentidos al límite hasta percibir las ligeras vibraciones del aire. Se decía que, en una situación extrema, las personas hasta podían levantar un auto. El limitador del cerebro se desactivaba y mostraba fuerza inimaginable. También se liberaba una gran cantidad de sustancias cerebrales y los pensamientos se concentraban en sobrevivir. Se procesaba toda la información disponible a gran velocidad, buscando la acción óptima a tomar. En ese momento, Klim actuó como un guerrero de primera categoría. Pero la velocidad del ataque de Sebas lo superaba. Ya era muy tarde, no había tiempo para esquivar el puño de Sebas. Aún así, tenía que moverse. No tenía derecho a rendirse. Sus propios movimientos, que percibía dentro del tiempo ralentizado, eran lentos como una tortuga, pero Klim siguió retorciéndose desesperadamente. Entonces, el puño de Sebas pasó a un lado de su cara, generando un potente sonido. La presión del viento le arrancó unos cuantos cabellos. Escuchó una voz tranquila. Muchas felicidades. ¿Qué le pareció superar el miedo a la muerte? Klim quedó atónito, sin entender lo que decía. ¿Qué le pareció tener a la muerte frente a sus ojos? ¿Qué le pareció haberla superado? Klim miró distraído a Sebas, su respiración alterada. Ya no tenía intención de matarlo. El significado de las palabras de Sebas penetró su cerebro hasta tranquilizarlo. Cayó al suelo, como si esa intensa hostilidad hubiera sido lo único que lo había mantenido de pie hasta ese momento. Se apoyó con rodillas y manos, devorando todo el aire que podía. Me alegra que no haya muerto por el impacto,
A veces sucede que, al dar la muerte por hecho, la gente abandona su soporte vital. Aún quedaba un sabor amargo en la garganta de Klim. Estaba seguro de que era el sabor de la muerte. Si lo repite algunas veces más, podrá superar el miedo común, pero debo advertirle que el miedo estimula su instinto de supervivencia. Si paraliza ese miedo por completo, dejará de considerar como peligrosas situaciones que claramente lo son. Debe tener eso en cuenta. Disculpe la pregunta, pero ¿quién es usted? Preguntó Klim desde abajo, entre jadeos. ¿A qué se refiere? Esa hostilidad no podría emanarla una persona normal. ¿Qué clase de...? Solo soy un viejo que confía en su fuerza. Al menos por ahora. Klim no podía apartar los ojos de la sonrisa de Sebas. Era un gesto amable, pero le parecía la sonrisa feroz de alguien con fuerza absoluta, incluso superior a la de Gazef. Él superaba por mucho a Gazef, el guerrero más fuerte de los países colindantes. Hasta ahí llegó la curiosidad de Klim. Pensó que no sería bueno entrometerse más, pero aún le quedaba la duda de quién era realmente ese viejo llamado Sebas. Pensó que podría ser uno de los 13 héroes. Bueno, hagámoslo una vez más. Espere, tengo algo que preguntarle. Una voz interrumpió a Sebas. Estaba llena de miedo. Fin de la parte 3. Buah, esta parte es tan brutal. Por cierto, se me olvidó colocar esta imagen en ese momento, en el momento del puño. Esta parte, esa imagen es brutal, pero esta parte es tan espectacular. Esta parte es tan espectacular, me encanta. Esta parte es que, buah, es que, a ver, en el anime es imposible dar a entender todos esos sentimientos que estaba viviendo Klim en ese momento, ¿no? Pero es que es muy bueno, está muy bien escrito, está genial. Es brutal, ¿eh? Esta parte es espectacular, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció a ustedes? Es que buah, es que todo esto que empieza a vivir Klim, el miedo, que en un momento casi se muere del miedo, literal. Literal casi le pasa lo que casi le ocurre lo que Sebas dijo que le pasaba a la gente. Que la gente, que hay, a veces sucede que al dar la muerte por hecho, la gente abandona su soporte vital. Estuvo a punto de ocurrirle, pero le llegó su pensamiento, el pensamiento de Renner, de que su vida no le pertenecía. Y esa fue la fuerza para poder sobrevivir a ese ataque. Brutal, ¿eh? Esta parte me encanta. Es muy buena. Pero bueno, gente, lo voy a dejar ya por aquí. Es una parte que, bueno, a diferencia de las dos anteriores, dura mucho más. Entonces, está bastante bien un poco para equilibrar, equilibrar lo poquito que duraron las otras dos. Pero bueno, ya para cerrar, aquí en pantalla voy a enseñar a los chicos que me han apoyado durante todo este tiempo por medio de Twitch, por medio de Patreon y por medio de la donación de bits aquí en Twitch. Muchísimas gracias a Shizu, a Magder y a Darren88 porque son el top 3 de donadores de esta semana. Espero que les haya gustado esta parte y nos veremos en la próxima. Adiósito.